Bueno, queridos espectadores de Vive Televisión, otro día más, y de Universal Radio, otro día más. Universal Radio en Galicia, Vive Televisión aquí en Madrid y en Castilla y León. Si alguien se ha incorporado y no nos vio la semana pasada, tenemos aquí una mesa donde ya quedan poquitas cosas. Porque estuvimos comiendo, esto es una mesa organizada por el festín de Babette.com, el festín de Babette.com, que es una entidad de catering donde hace 3 meses se inauguró y les hemos invitado a venir a que nos prepararan este mantel, esta maravillosa comida, porque inauguraron su empresa, no todo el mundo lo hace, contratando a los camareros, a todos ellos con enfermedad mental. Voy a volver a poner otra vez la fotografía del festín de Babette, de la inauguración de este acto, junto con esos 5 camareros, que algunos de ellos eran del hospital de Dia Lachman, donde todos con enfermedad mental nos atendieron perfectamente. Y digo, Paco, lo he comentado antes, tú eres casi el que más has comido, ¿eh? Estoy viendo los platos, el que más limpio lo tienes, pero creo que eres el que más has comido. Bueno, a lo mejor es que no lo he manchado. No, es que lo has manchado. Bueno, pues vamos a seguir con esa segunda parte. Voy a hacer una presentación muy rápida, porque si no, pues, que vuelvan otra vez a vivetv.es, que vean ahí escaleras de la dependencia, salud mental, y podrán ver el programa anterior. Y voy a hacer una presentación, ¿me permites, Paco? Sí, rápida. Muy rápida a la derecha que sería la izquierda de la imagen, pero lo señalo con el dedo, que no soy tan leído como tú y no me aclaro. A la derecha, Carlos Ribagorda, un periodista de investigación, una persona con muchos años de experiencia y con grandes descubrimientos en el mundo de la discapacidad. A mi izquierda, bueno, yo no me presento porque siempre lo pone abajo, José Manuel Dolader, y tú también te pone debajo Francisco Forte. Aquí a mi izquierda, don Alberto Reyero, diputado de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, y en el otro lado de la mesa a Gorri, como le gusta llamarse, el Gorri, gerente de la asociación Tú Decides. La asociación Tú Decides es una entidad formada por personas con enfermedad mental que se dedican a cuidarse ellos mismos. Seguro que nos cuenta más cosas. Pero bueno, como decíamos, hoy estamos con una segunda parte del programa de la semana pasada, donde hablábamos del tema de la enfermedad mental, de lo que era una anacoreta, aquella persona que se iba a vivir a las cuevas hace muchos años, porque bien la sociedad o bien él no estaban de acuerdo, escuchaba voces, seguro que pasaba mucho hambre, era medio vegetariano, esas son las fotografías que vemos siempre. Y hoy hemos querido traer en este programa un caso donde nos gustaría debatir pues, con el diputado, con el periodista y con nuestro amigo Gorri, de ver si es bueno que nos olvidemos y que no tomemos ninguna medida, o bien que de esta mesa pues salga una decisión clara de alguno de nosotros ir a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, lo que se debata en la mesa. Yo quiero empezar con las fotografías, Paco, para que vean esta persona. David Nebreda tiene 62 años, lo comentamos el otro día. Es una persona que a los 19 años se le descubrió una esquizofrenia, hizo Bellas Artes, es fotógrafo, pero él utiliza como utensilios de esa fotografía lo que van a ver ustedes, que están viendo ahora en pantalla. Una cuchilla de afeitar. Cuchillas, Paco, lo digo para nuestros oyentes de Universal Radio en Galicia. Universal Radio, descríbeselo bien. Pues es que sería muy complicado de definir, pero todo utensilio es para hacerse sangre, para autolastimarse. Vemos autolesionarse. Vemos una segunda fotografía. Él, como he dicho, no come muy poquito, es vegano. Pasa largos tiempos de abstinencia no sexual, sino también de comer. Y esta segunda fotografía, pues lo vemos desnudo completamente por la parte de atrás. Yo creo que, diputado, lo están viendo nuestros telespectadores, pero para los oyentes de Universal Radio en Galicia, totalmente delgado. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo se te ocurre, Alberto? Yo diría, para que la gente se haga una idea, las imágenes que podíamos ver de Auschwitz, por ejemplo, cuando se rescató el Ejército Rojo, el campo de concentración de Auschwitz, pues es esa imagen. Si me dicen que es alguien salido de ese campo de concentración, es esa delgadez extrema en la que se ven prácticamente los huesos y un poco de piel por encima, pero nada más. Ajá. Y la tercera ya, porque hay muchas, si ustedes ponen David Nebreda,
pintor o fotógrafo esquizofrenia, les va a salir. La tercera es simplemente una fotografía de él, que se le ve de perfil, y donde pues tiene el cuerpo, todo el pecho, lo tiene pues con estos utensilios que hemos visto anteriormente, que se ha autolesionado. Yo sé que son unas imágenes duras, pero hay gente que esto lo define arte. Hay gente que en Francia han hecho exposiciones sobre David Nebreda, y no sé, yo creo que está muy bien lo de ser anacoreta, que está muy bien lo de vivir en el monte, que está muy bien aislarse del mundo, pero Paco, este tema lo estuvimos debatiendo, si sacábamos estas fotografías o no, y es bueno que sepan la sociedad que esto pasa en Madrid. O sea, un señor que no tiene ninguna relación con los vecinos. Un señor que se murieron sus padres, tampoco se habla con su hermano, ni su hermano se habla con él. Los vecinos saben que existe, su forma de comunicarse con él es mediante unas notas en el buzón. Yo he estado del verano de hace 2 años, en el 2013, y esta fotografía que van a ver ahora, precisamente de la puerta, esta misma puerta es la misma fotografía que hace 2 años y medio. Justo se acaban de hacer aquel verano unas obras, y los vecinos tuvieron problemas con él porque claro, se pintó toda la casa, hicieron un ascensor, no habría a nadie. Y repito, esta fotografía, la volvemos a poner, esta es la misma que hace 2 años y medio. Cuando pintaron la casa, pues los pintores colocaron pues estas cintas que se ponen alrededor de la puerta para que no se manche, y 2 años y medio después está exactamente igual que en el verano del 2013. Yo en el verano del 2013 con Amadeo, con nuestro compi que ha estado presentando los cuadros estuvo presentando los cuadros en el programa anterior. Fui un día con él y otro día fui con Fernandito. Voy a decir que el primer día fue por curiosidad y el segundo con Fernandito, soy sincero, fui un poquito con miedo, porque yo quería que me abriera y en aquel momento pues me enteré de esta situación, no fui capaz de actuar, pero fui con Fernando y lo digo sinceramente con un poquito de miedo, porque los vecinos que había hablado con ellos pues decían, bueno, no he hecho nunca nada, a veces baja con unos zapatos un desastre, siempre va sucio, a una vez lo vemos que viene con 2 o 3 barras de pan, y ahora esta vez volví solo porque ya conozco la historia. Pero te digo que los vecinos, cuando yo les preguntaba, digo, pero si este señor se muere, que está solo aquí, nadie habla con él, si este señor se muere se van a enterar ustedes por el mal olor de la descomposición de ese cuerpo. Entonces, Paco, ¿por qué comentaba esto? Yo no sé si los derechos humanos, porque tenemos que pensar que este señor está detectado, no pasa nada con esquizofrenia, tiene mi sobrino, él en su asociación Tú Decides, tiene un montón de gente con esquizofrenia, no pasa absolutamente nada. Pero este señor no tiene un accidente de estómago, ese señor tiene una enfermedad mental, que como he dicho antes, seguro que oye voces, pero no se toma medicación, no toma nada. No sé, lo de los derechos humanos, Gorri, empezamos por ti. ¿Cuál es tu opinión? Creo que la sociedad pasamos y no nos preocupamos, y si algún día pasa algo, todos diremos, o hay que dejarlo. No sé, tu punto de vista como... Aquí yo creo que hay que diferenciar 2 cosas importantes, ¿vale? Una es la personal y otra es la social. Lo primero es que este señor, si está detectado, tendrá un seguimiento, sí o sí, porque los servicios sociales, si tú tienes una casa llena de basura, como pasa con los trastornos, ¿cómo se llaman? Los de Diógenes, los servicios sociales entran y te vacían la casa y hay una actuación directa, ¿no? Por lo tanto, si esto está detectado, porque tiene que estar detectado seguro. Te hago una aclaración. En agosto del 2013, nadie, mire en la Comunidad de Madrid, mire en el Ayuntamiento de Madrid, no sabían que existía, hay una persona con enfermedad, ni les sonaba, del año 2013. Pero al hacer este programa tan especial, porque hemos decidido hacer este 25 de abril este programa, me acerqué, no he mirado la segunda parte, que también hablaremos el día 25 en esta jornada, pero los vecinos, digo, ¿pero alguna vez viene alguien de los servicios? Oye, no viene nadie, es que no habrá nadie, que yo he estado. Hablo de la semana pasada, que lo comenté con Paco, él estaba en la universidad, y no abre a nadie. Vale, pues entonces aquí ya hay la parte social, que él sí puede ser un peligro, ya sea porque tenga algo insalubre en su casa, tal, eso tendría que haber unas denuncias y actuar los servicios sociales. Y luego hay una parte personal, que es la elección. Es muy diferente, yo cuando tengo compañeros, ¿no?, que muchos no quieren medicarse o que dudan de la medicación, yo siempre hago una pregunta: ¿eres feliz? ¿No? Porque creo que la importancia de la vida es la felicidad extrema, esa que nos cuentan ahí no existe, ¿no? Pero sí que intentamos por lo menos mantener una vida coherente y que nos mantenga
y que nos dé ganas de seguir viviendo. Y eso para mí es la felicidad, ¿no? Las ganas de seguir viviendo, muchas ganas. Entonces, tú eres feliz. Entonces, ¿esta persona ha elegido o no ha elegido esta situación? O sea, o es su enfermedad la que le mantiene encerrado. Y luego, ¿es feliz o no es feliz? No sé si me estoy explicando. Esas son las dos preguntas que yo le haría a esta persona, ¿no? Si él te dice que es feliz y está viviendo y las condiciones son saludables, pues habrá que respetar. Recuerda las fotografías que hemos Sí, sí, visto, pero- hay que tenerlo hay eso. una Te voy a dar lección. perdona, Sí. que te corte, Gorri. No, No. tiene luz eléctrica en su casa. Sí, pero bueno, eso mucho. No, No, no. estoy de acuerdo con su forma de vida. O sea, yo No personalmente tiene luz creo que él eléctrica no en ha su casa. elegido y no puede ser feliz haciéndose lo que se hace, ¿no? Porque eso demuestra para mí un trastorno, eso casi llega al trastorno al límite de personalidad, no llega solo a una esquizofrenia, ¿no? Porque él evita su sufrimiento mental haciéndose un sufrimiento físico, ¿no? Para olvidar su sufrimiento mental. Entonces, Mira, me ahí estáis por- preguntando una cosa sobre lo que es pura teoría y otra cosa es lo que yo opino. La teoría es que si él es feliz, está viviendo, es su elección y tiene, yo no lo comparto, y vive en un ambiente saludable dentro de unos mínimos establecidos. Mira, él pone, pues, voy a leer esto, David Nebreda, no digo el segundo apellido, como firma su obra, es un fotógrafo madrileño nacido en 1952, licenciado en Bellas Artes en 1971, con 19 años y mientras estudiaba en la facultad le diagnosticaron esquizofrenia paranoide crónica irreversible. Lo que hacía que sufría pérdidas total de conciencia con otros de extrema lucidez. Tras pasar por varios psiquiátricos con graves trastornos mentales, decidió abandonar el tratamiento y encerrarse en su mundo de dolor y autodestrucción. Desde entonces malvive en un piso de apenas 2 habitaciones en Madrid, donde tiene su estudio, se niega a medicarse y rechaza la comunicación con el mundo exterior. Yo creo que esta persona salió de un ambiente que era los manicomios puro y duro y no conoce lo que es la actualidad de lo que le pueden ayudar. La farmacología ha avanzado mucho, las terapias han avanzado mucho, ya sean psiquiátricas o psicosociales. Entonces creo que él no está haciendo una elección, o está haciendo una mala elección porque no tiene todos los parámetros para hacer una buena elección. ¿Vale? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no es feliz. No creo que alguien que se corte a sí mismo, que él además está enseñando su sufrimiento al mundo. Entonces, tú no Es que hay puedes- fotografías Sí, verdaderamente por eso- repugnantes que no las saco, pero esa es mi opinión. No es lo que tú me decías, ¿hay que respetar los derechos humanos? Pues sí, hay que respetarlos, pero los derechos humanos llegan hasta un sitio. Perfecto, Carlos. No, yo que vamos, totalmente de acuerdo con Gorri. Habría que ver desde un punto de vista legal dónde acaba el derecho de una persona a hacerse daño o tal, pero en principio, si no tiene una opinión como ciudadano, evidentemente tiene que actuar los servicios sociales y ayudarle, evidentísimamente, vamos. Diputado. Bueno, yo creo que este tema que nos traes aquí, yo creo que nos supera, yo creo que a todos. Es un dilema ético en el que hablamos, por un lado, de la libertad individual de cada uno, yo creo que sería una parte, pero luego también de la obligación en este caso del Estado, de proteger a las personas que viven en un país como este, ¿no? Yo creo que esto sería casi para materia de un profesor de ética, un profesor de filosofía, para establecer esto, ¿no? Pero creo que aquí hay un caso claro en el que, de alguna manera, la administración tiene que conocer el tema. Por lo que dices tú, parece que ni siquiera lo conoce. Y yo creo que, de hecho, pues hay una figura jurídica precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Que es lo que se llama ahora modificación de capacidad de obrar, o la antigua incapacitación. O sea, eso es un límite que se produce en la libertad de cada uno, en el que si se considera que esta persona con su manera de actuar no, bueno, pues al final se está autolesionando, se está autodañando, se está perjudicando a sí misma. Pasa que eso hay que valorarlo si eso es así, o si precisamente si actuáramos a lo mejor podríamos provocar lo contrario, ¿no? Porque eso también puede ocurrir, pues que sea directamente el Estado el que se encargue de la tutela de esta persona y tome las decisiones por él, si se considera que se encargue de la tutela de esta persona y tome las decisiones por él, si se considera, después de un proceso judicial, que esta persona no es capaz de regir su propia voluntad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo primero, lo que tenían que hacer los servicios sociales, lo que es la sanidad madrileña, porque entiendo que él vive en Madrid, Sí. tendría que conocer este caso y a partir de ahí
actuar, porque tampoco podemos olvidar que en el caso de que si estuviera una persona que se está autolesionando y demás, es que cualquiera de nosotros, simplemente por tener conocimiento de eso, deberíamos denunciar esa situación, ir a la fiscalía, no para denunciar ningún delito, sino para denunciar que esa situación pues no puede seguir así, y el fiscal tiene que entrar a conocer si realmente, bueno, pues la administración, la Comunidad de Madrid debería actuar. Paco, ¿tú qué opinas? Bueno, yo cuando estuvimos preparando el programa y con todos los datos que teníamos encima de la mesa, cuando decidimos traer el asunto aquí, casi no por preguntarles a ellos, o sí porque queríamos conocer las opiniones de los tres tertulianos que tenemos hoy aquí, nosotros teníamos bastante claro, o por lo menos yo, que efectivamente es un caso en el que primero los servicios de acción social tienen que actuar, y segundo, si el señor persiste en su negativa, pese al derecho individual que todos tenemos a elegir qué hacer con nuestra vida, el caso de este señor parece que es un caso en el que tendría que intervenir de la forma que jurídicamente lo acaba de explicar el señor diputado mejor que lo voy a explicar yo, con lo cual no lo voy a repetir. Habría que actuar pues incluso por orden de la Fiscalía. Una persona, primero porque entraña incluso un riesgo de salubridad para los vecinos. Es que está viviendo en una comunidad que es una propiedad horizontal, donde él no sabemos si tiene agua. Nos decían que no sabían si tenía agua o la tenía cortada. Bueno, una vez hace no un sabían tiempo, o sea, nos daban por hecho seguro que no tenía luz. yo llamaba al timbre, acuérdate, te contestaba, y no contestaba nadie. Yo sabía que estaba dentro. Bueno, que estaba dentro. Nadie lo había visto salir, ¿no? Pero no contestaba. Que sale descalzo. No parece que sea higiénico ir descalzo, ni por su propia integridad. Sales a la calle descalzo y puedes pisar cualquier cristalito. Hago esa aclaración, que era que a uno de los vecinos les pregunté, digo, bueno, pero a él lo ven habitualmente. Dice, hombre, últimamente lo vemos mejor, dice, porque cuando baja al buzón, porque se ve que a veces baja a comprar y baja al buzón, dice, baja calzado. Digo, es que otras veces bajaba descalzo. Dice, sí, lo cuento. Hombre, yo creo que también la situación, nadie sabe qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Claro. También nos podría sorprender. Y que ¿Qué hay detrás de la puerta verde? Tuviera todo perfecto y todo. Entonces, pues mira, no lo sé. El problema es qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Una vez que veamos y que podamos valorar qué hay detrás de esa puerta, habría que valorar, pero solo por unas fotografías de delgadez extrema, pues bueno, puede ser, es malo para él, ¿vale? A lo mejor él se corta solo porque es un artista raro. También podría ser, oye, todo también depende de qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Imagínate que de repente ahí detrás de esa puerta está todo perfecto, ordenado, limpio, tal, y él lo que pasa es que no tiene dinero para ropa y no tiene tal, y él lo que tiene es dinero para poder imprimir sus fotografías, y con el poco dinero que tiene, pues lo invierte en otros sitios, ¿no? Incluso en ese caso parece propio que los servicios sociales tendrían que intervenir, eso aunque solo sea hasta que se sepa. Eso es lo primero, pero para ver detrás de esa puerta, ¿quién tiene que hacerlo? Vamos a hacer una cosa, que es el 25 de abril, en esta jornada, donde la gente se puede apuntar en escalerasdeladependencia@gmail.com. Eso va a ser un congreso que vamos a hacer aquí en Madrid, una jornada, mañana y tarde, para hablar de la salud mental y para fomentar algo. Gorri, ¿te acuerdas que estuvimos luchando porque el 2015 fuera el año de las personas con enfermedad mental y de las familias? Después no lo conseguimos y luchamos para que el 2016 fuera el año de la salud mental y de las familias. Aquí vamos a ver este diputado, que la gente sepan que apoya muchísimo cualquier discapacidad, cualquier diversidad funcional, que le gusta hablar a don Alberto, pero especialmente la salud mental. Recuerdo con otro compañero tuyo que también está en la Comunidad de Madrid, que hoy van a ver otra fotografía donde ambos pues hicieron ese signo que a partir del 25 vamos, Gorri, otra vez a relanzar, el signo de la salud mental que nos inventamos, pues para conseguir que el 2017 sea el año de la salud mental por fin en España. Por cierto, ¿cómo se llama tu compañero? Tomás Marcos. Tomás Marcos. Tomás. Eso es. Oye, explícanos qué hacéis en la comunidad, los dos. A ver, vamos a saber qué hacen los diputados, que los dos se preocupan mucho del tema de la dependencia, de discapacidad. Cuéntanos, ¿cuál es tu función estos últimos minutos? ¿No, Paco? Que nos cuente qué hace el diputado. En el caso de Tomás, además, es senador por la Comunidad de Madrid. Hay algunos senadores que se eligen directamente y otros que se designan por cada Parlamento autonómico. En este caso es por el Parlamento de Madrid. Y bueno, pues yo creo que los dos somos los que sacamos adelante los temas de política social, ¿no? Ahora mismo él tiene la portavocía de discapacidad, de la Comisión de Políticas de Discapacidad, y yo la de Políticas Sociales.
Y bueno, nos preocupa mucho todos los temas sociales e intentamos, pues ahora que además tenemos posibilidad de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pueda modificar algunas de las políticas, cosa que no ocurría en los años anteriores, pues conseguir que vía los presupuestos y demás, bueno, pues podamos modificar las políticas existentes, con lo cual, bueno, pues en ese sentido nosotros lo que hacemos es conocer lo que ocurre, hablar con asociaciones, estudiar los temas y eso convertirlo en iniciativas parlamentarias que pueden ser proposiciones no de ley, preguntas directas al Gobierno, proposiciones de ley, con el objetivo de intentar mejorar la situación de las personas con discapacidad y las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pues con permiso de nuestros telespectadores y nuestros oyentes de Radio Universal, le voy a centrar como lo hacía Figo, don Alberto. La OMS tiene establecido que para la defensa de la salud mental y bajo el eslogan de no hay salud sin salud mental, todos los gobiernos, o sea, todos los estados asociados a la OMS tenían que establecer un plan 2016-2020 con proyectos, planes, programas y objetivos. Estoy cansado de buscar en el BOE por estas palabras y no encuentro que nuestro gobierno haya diseñado ningún plan que tenga que ver nada con respecto a que de aquí al 2020 se vaya a hacer nada en relación con la salud mental. Y además, por si esto fuera poco, la Comunidad Europea recogió el guante de la OMS y dijo que lo iba a transcribir para lanzarlo como un plan europeo para los países de la comunidad. Y tampoco he visto ninguna transcripción de ninguna normativa europea a la normativa española. Si es que ha habido alguna directiva europea, que tampoco la he conseguido encontrar, a ver si me ayuda a encontrarla. Y si no, pues habrá que exigirla. Yo no lo puedo pedir. Entonces, ¿existe o no existe? ¿No la has encontrado, Paco? Yo no la he encontrado, pero es que yo no me atrevo a decir que no exista. Digo que yo no la he encontrado. Si hay mucho compromiso de no sé, yo no sé. No, yo creo que la pelota que me ha pasado Figo, pues hay que rematarla o por lo menos hay que hacer conocimiento de ella. Yo creo que además lo que nos dice es un tema de política nacional, no es de política autonómica, y lo que haremos es, bueno, cuando lleguemos a la Asamblea vamos a revisar ese tema porque hay muchas cosas que hacer en salud mental y en discapacidad. Yo creo que hay mucha normativa internacional que no se ha transpuesto de manera adecuada a la realidad española, tanto a la realidad de la comunidad como la nacional. Con lo cual miraremos, Paco, ese tema y si vemos que además hay un compromiso y que un país como España tiene que trabajar en un tema como ese del plan de salud mental, pues oye, nosotros encantados, es una iniciativa que tenemos para poder trabajar en ella y poder exigir al gobierno que esperamos tener en los próximos meses. No hablamos nada porque igual entre programa y programa claro, igual lo habéis resuelto. Nunca se sabe, pero esperamos que bueno, tenemos una oportunidad, yo creo que es fantástica, de poder influir para poner estas cosas que son importantes encima de la mesa. Bueno, aparte de hablar de la Fundación Aragón Social, que no nos va a dar tiempo a hablar, aparte de hablar de asispa.org, esa institución ejemplar en España donde hemos quedado en el otro programa que Gorri estaba trabajando con ellos, aparte de hablar del Hospital de Día Lagman, aparte de hablar de muchas cosas, tenemos que una cosa a nuestros telespectadores y oyentes, no por hacer publicidad en Nestí, que podía ser cualquier marca, es lo de menos, pero este programa hoy, esta comida del festín de Babet, que por cierto, Paco, no te has comido esta cosa y luego no me digas que no te da un pastelito espectacular hecho por la gente del festín de Babet.com. Es que no lo había visto. No lo habías visto. Bueno, pues decía que hoy, con esta degustación que hemos tenido, teníamos que haber ido con un buen vino, aunque fuera con una buena sidra. Pero es que coincide que en honor a nuestro compi Gorri, él con sus pastillitas que toma, pues no toma alcohol. Y entonces no me dirás que no somos enrollados en escaleras de la dependencia de salud mental, ¿eh? En vez de brindar con vino que nos ha preparado aquí el festín de Babet todo esto, estamos con Nestí. No, me parece muy bien. Yo no estoy en contra de que nadie beba vino, una copita de vino siempre es saludable, yo no puedo, pero me parece bien, o sea, me honra que vosotros... Explícanos por qué... Bueno, ese tampoco bebe. Es que éramos dos, Gorri. Yo tampoco. Bueno, por voluntad. No bebo porque... Eso es un segundín que ya nos tenemos que despedir. Primero, quiero que Carlos...
he bebido mucho de jóvenes, sé lo que es... Saber de qué va eso de la Cerebro- patología dual, por algo viene, ¿no? Por algo viene, además creo que, bueno, tomo una medicación, por lo tanto, la medicación y diferentes sustancias no, o sea, no, eso lo digo desde ya, no se puede mezclar medicación con alcohol, aunque sean unos antibióticos, sean lo que sea, no se debe mezclar alcohol. Y después también, desde que tengo una hija, me parece un gran ejemplo para mi hija, ¿no? Para los jóvenes, para estos jóvenes que nos siguen, y decirle a mi hija, no, se puede vivir y se puede hacer cosas sin beber. No hace falta el alcohol o... Es verdad que lo he hecho, yo a mi hija le tendré que explicar mi vida, como tendré que dar unas explicaciones como padre, pero también decirle que me equivoqué. O sea, que como padre y como persona no, hubo un momento en mi vida en que estuve equivocado y que también gracias a ella conseguí. Entonces, me parece que ella se va a sentir bien a la hora de decir, gracias a mí mi padre ha seguido un estilo de vida que a lo mejor si ella no existiera no tal, no hubiera seguido, ¿no? Entonces me parece también un ejemplo social para mi hija. Bueno, Carlos, ¿qué te ha parecido este programa? Anda, me has dado la cara, periodista de investigación, anda. Bueno, que no bien. quieres venir, no querías salir en la tele, que yo... Ahora de opinión. Ahora de opinión. No, bien, sobre todo se ha descubierto a la gente, como el caso de David de Nebreda, David los Nebreda, casos que hemos ¿no? comentado. O sea, que es muy importante que la gente lo conozca y sobre todo que se le pueda dar una solución si es que la solución es que los servicios sociales lo conozcan, ¿no? Y se determine definitivamente si puede seguir así o no. Pues, querido diputado, te voy a dar la mano porque siempre es un placer tenerte aquí, que sé que alguna vez te hemos molestado y te hemos llamado y por teléfono o en persona también en la radio, siempre que hemos necesitado algo hayas estado dispuesto y pues por eso te quiero agradecer. Y yo nada, nuestro compi, ahora nos vamos a ir, vamos a acabar con todo esto, nos vamos a ir a otro estudio porque Paco va a hablar de una cosa muy interesante, un programa como hoy que nos estamos dedicando a la salud mental. Paco, ¿de qué entrevista vas a hacer ahora y a quién? Para que lo sepan Pues, nuestros oyentes y espectadores. Hay una compañera en el Ateneo que, aparte de que ella misma es pintora, es artista, también bueno, tiene algún cargo directivo en el Ateneo y tiene una conferencia muy interesante sobre, ella le llama el mito eterno, el genio o la locura. Son genios, eran genios porque estaban locos o estaban locos porque eran genios. Y nos va a hablar de un montón de ejemplos de personas que hoy conocemos porque sus obras son inmortales y en su día, en lo que se conoce de su biografía, pues resulta que tenían alguna enfermedad mental, lo que hoy llamaríamos una enfermedad mental. En algunos casos, una simple enfermedad orgánica o psíquica, no mental. Y ese trastorno le llevaba a producir una obra pictórica o escultórica que ha pasado a la historia como obras geniales, de artistas geniales, con inteligencias o superdotados en inteligencia. Y eso es lo que voy a presentar a continuación cuando esté con ella en el... Pues nada, en un momentito, pues nos vamos ya. Le doy la mano al diputado, también te la doy a ti, Gorri. Un placer como siempre. Nos vamos a ver antes del 25, porque tenemos que preparar una jornada ahí espectacular. Y don Carlos, yo les doy la mano. Tú me da miedo, no sea que me tires alguna copa, de estos del festín de Babet, Paco. No. Paco, Ahora, yo lo que sí quería pedirte, si Sí. eres tan amable, Paco, son tus apuntes de hoy. Nunca había Pero visto... he dicho que te los iba a ver, firmar. no, vas a firmar que me los dedique. espera, Yo voy a- préstame el Sí, bolígrafo te voy que a se los dejar el voy a bolígrafo. firmar. El bolígrafo de Carlos. los quiero de recuerdo, Bueno, nunca había visto los... Mientras que él firma, estos son los apuntes que lleva Paco, yo lo tengo aquí, porque es que no nos deja ni teléfono, ni nos dejan el ordenador, aquí el director no nos deja, no sé por qué dice que luego se oye, interfiere el sonido. Entonces yo me traigo mis chuletas aquí y Paco se las trae en los puntitos, en el lenguaje braille, y en la otra parte del programa de la semana anterior, pues le llamó la atención como Paco estaba ahí leyendo, entonces le está dedicando para ver qué letra hace, para... Luego el cámara lo vamos a ver... Si escribe bien y todo. Bueno, se está acabando la tinta o algo pasa. Espera, Paco. No tienes que repetir a partir de CAR. C-A-R. Ahora no sé qué vas a poner ahí. Espera, que no te escribe. Las cosas del directo. A ver. Ahora. Es que quiero que lo vean los espectadores. Ahí. CAR. ¿Algo más? Sí. Nada, hay un poquito de silencio mientras que él escribe, pero te No, hace me ilusión hace mucha llevarte eso ilusión, dedicado. eso sí, y recordar este programa
son recuerdos que yo voy guardando en mi cajita. Bueno, ¿no? pues será un placer que te acuerdes cuando vea la notita de Paco y diga, mira, esto es de un ciego, mira cómo leen en braille. Sí, y a mi hija enseñárselo en el futuro, y es una cosa bueno, que me cuando parece invites a interesante. Carlos o al diputado a Tú Decides, nos avisas que si podemos vamos, y le dedica otra cosa. Aquí estoy mirando, oye, pues nunca había visto escribir, mira que hace años que conozco a Paco, no lo había visto escribir, que lo sepas, en décadas. Firmar sí, pero escribir no lo había visto nunca. Pues para que veas... Oye, y hay algunos que tienen peor letra de gallina que él, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que se te ha vuelto a ir la voz. Bueno, Paco, que si no nos tenemos... No, es que tienes que repetir, perdón, que no, que eso último no se ha visto. Lo voy a enseñar, perdona, lo voy a enseñar a los espectadores para María Carmen. Sí, que es mi esposa. Gorri es mi... ¿Qué ibas a poner ahí? Que luego lo vas a poner. Marido. Ah, para María Carmen Gorri es mi marido. No sé si se ve ahí. Es Esa una letra broma. de gallina que tiene, ahí lo voy a enseñar a la cámara y con eso nos vamos a despedir el programa. Hasta la semana que viene. Es Se una ve, broma para personal. María, qué letra que tiene, gracioso. Ahí está. Un abrazo muy fuerte, queridos espectadores y oyentes. La semana que viene más. ¿Qué Venga, pasa? Que acaba. Y ahora pinta, te pero dejamos, no pintaba. no pintaba. Pues muy buenas, señores telespectadores, y también a los oyentes de Universal Radio Galicia. Esta noche vamos a hablar, bueno, tenemos un programa muy completo. Procuren no irse porque les vamos a sorprender. Tenemos a doña Maite, ya la hemos visto en un programa anterior porque ella se lo merece y recogió un premio. Un premio que le dimos desde el programa Escalera de la Dependencia y que se debe a las muchas actuaciones que ha hecho y a lo mucho que ha hecho por las personas con enfermedad mental. Esta tarde o esta noche, o según cuando nos vean ustedes, nos va a contar algo que ya nos ha contado muchas veces en el Ateneo y que ella le llama el mito eterno. Maite, eso del mito eterno, cuéntanos qué es. Pues Paco, no es que yo lo llame, es que el mito eterno, y esto es con una, ¿cómo te diría? Ya en el 1511, Erasmo de Rotterdam ya dijo, era una sentencia que decía que la más elevada sabiduría se logra por el camino de la locura. Él decía, continuaba diciendo, que será loco el que se salga de lo común y de lo normal, y si es artista, a mayor extravagancia, más será aclamado por el público. Esta sentencia aún sigue vigente ahora en el siglo XXI. ¿Por qué es el mito eterno? Lo que siempre hemos definido los que, bueno, pues también nos dedicamos un poco a la pintura, como es mi caso. El mito eterno, ¿son locos porque son genios o realmente son genios porque son locos? Es algo en el cual, pues bueno, esto lleva aquí montones de años. Yo os voy a hablar un poquito de lo que es, como tú bien has dicho, pues bueno, en la tenemos dado muchas conferencias de esto. Yo, ya te digo, voy a hablar un poquito, no para no cansaros, de lo que es la exaltación del mito. Decían que era, en esta exaltación es la soledad, la locura y el arte. Los artistas románticos no solo contribuyeron a ser etiquetados de locos, sino que ellos, Paco, ellos promocionaban, como si dijéramos, mucho más el vestir de una forma extravagante, por ejemplo. Ya, como bien decía Erasmo, o sea, a más extravagancia, más será aclamado por el público. Todos sabemos que, por ejemplo, en los conciertos, pues la gente va vestida como muy... Es decir, se pretende, o por ejemplo, determinados artistas, es como si cuando vas al colegio si vas un uniforme, bueno, pues si eres pintor tienes que ponerte boina. No tiene por qué ser así, pero de hecho, pues bueno, se caracteriza un poco por todo eso. Decíamos, y esto es un hecho, que no ha habido ningún genio sin una veta de locura. Ya en la época de Platón, establece una relación entre la creación y la locura, y él hablaba de 4 tipos de locura: la poética, la profética, ritual y erótica. Es decir, él creía en la posesión y divina. Él decía que cuando tenían esa vena de locuras, que eran la vena de la creación. Aristóteles decía que, ¿por qué todos los que han sobresalido en la filosofía, las letras y tal, eran melancólicos? Él tenía
otro tema, o sea, él decía que todo lo asociaba a los 4 humores. Ya sabes que era el colérico, los 4 humores Sí. famosos eran colérico, melancólico, sanguínico y flemático, ¿no? Efectivamente. Pues él decía que, y sostenía, y de hecho era así, que sobre todo todos los poetas, escritores, tenían incluso ataques de la bilis negra. La bilis negra ya sabes que era el humor, que era la melancolía. Sí. ¿Existen genios que están locos o son locos porque son genios? O sea, alteramos el orden y nos va a dar lo mismo. Hay muchos estudios de esto. O sea, con esto quiero decir que la vena esa de locura no tiene nada que ver con una enfermedad. Pero sí que es cierto que hay muchísimos estudios. William Barker decía y comentaba que el artista está siempre al lado del demonio. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso. El artista podemos estar y puede estar a cualquier lado. Pero bueno, él decía que estaba siempre. Hay un tema que a mí cuando hablo de todo esto me gusta resaltar, y es que hay una frase que es de las musas al teatro en horas 24. ¿Qué quiere decir? Pues la vida, como dice la canción, es puro teatro, pero tenemos que saber cuándo estamos actuando y cuándo tienes tu realidad. Es decir, a veces los artistas, por determinadas también, dicen más adelante, lo vamos a ir diciendo, que quizá porque tomaban unas medicaciones o quizá por muchos eran alcohólicos, pues a veces tenían no sabían realmente cuándo estaban en su realidad y cuándo estaban actuando. Freud, sus ideas y sus estudios, pues él sí que contribuyó mucho a identificar al artista con la enfermedad mental. No tiene nada que ver que determinados artistas tuvieran una enfermedad mental con la vena, esa vena de locura, que yo creo que todos los creadores tienen, porque si no, no la podrían tener. Luego hay diversos estudios. Brian decía que señalaba que los genios a veces están predispuestos a la locura. Mayer, sin embargo, encontraba que entre las personas creativas, especialmente escritores, artistas y tal, había una gran incidencia pues, al alcoholismo, en fin. También es cierto, yo también lo digo, que a veces los artistas, si es un escritor, pues necesita soledad para escribir, necesita no un ambiente especial, pero no un ambiente ruidoso. O sea, a veces al artista se le tiene por extraño porque necesita rodearse de una serie de un ambiente propicio pues, para que él pueda escribir, o el pintor para pintar, el músico para crear su música. También esto está un poco rodeado un poco de esa, bueno, ese aula de que ay, están pirados. Pues no, no tiene por qué ser. Sí que es cierto que hay una relación, estos son unos estudios que están hechos, ahí están. Hay una relación que encontraban que los hijos de padres con trastorno bipolar puntuaban mucho más alto en la creatividad que los hijos de padres mentalmente sanos. Son diversos estudios. Hay una relación entre la creatividad, la patología, en fin. Luego también es cierto que dentro de los artistas, que no tienen por qué, o sea, esto no es ninguna patología. Dentro de los artistas a veces hay gente, incluso los que no son artistas, hay determinados miedos, determinadas fobias. Por ejemplo, hay mucho miedo a los muñecos que hablan, a los ventrílocos, a los maniquíes que en un momento determinado cobran vida. Yo, por ejemplo, tengo verdadero pavor a los payasos, a mí me dan mucho miedo. Yo me acuerdo que de pequeña mis padres me llevaban al circo y aparecían los payasos y a llanto. También es otra manera de ser artista. Bueno, pues sí, debía ser. Entonces, esos miedos tienen a las figuras de cera. Esto es unas fobias que se definen como automatonofobia. Que bueno, esto no tiene por qué estar ligado, pero en fin, es un poco como que te puede dar un poco de miedo. Los grandes genios hicieron, pues eso, del arte su forma de vida y fueron dejando plasmados las distintas etapas. No todos los genios, como hemos dicho, son locos, pero sí que hay etapas donde los genios han dejado, depende del momento que han pasado, así son sus obras. Muchos artistas han padecido, y ahora vamos a hablar un poquito de ellos, a lo largo de su vida han padecido pues, alguna enfermedad mental. Y yo voy a hablar un poquito así muy... Nos has hecho, perdona Maite, para Dime. todos nuestros telespectadores, nos has hecho una introducción fantástica, haciéndonos toda un repaso histórico desde Platón hasta el siglo XX,
pasando por toda una serie de autores y corrientes, como el caso del romanticismo, o llegando incluso hasta Freud, creo que lo acabas de nombrar. Sí, ¿no? sí, un poquito. Y ahora parece ser que nos quieres ejemplarizar todo esto que has dicho con personas concretas, con artistas concretos, ¿no? Sí. Es así. Quiero hablar un poquito, muchas gracias Paco por decir que, pero bueno, ha sido una introducción un poquito, pues, quiero hablar un poquito de todo lo que es, ya que hemos hecho esa introducción, de artistas muy conocidos que sí que han tenido esa vena de locura, unos realmente han tenido patología y otros han tenido vena, esa vena de locura que tienen todos los artistas. Por ejemplo, hablaremos en la exaltación del mitro, hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues Gustavo Adolfo Bécquer no estuvo en absoluto, no estaba diagnosticado de ninguna patología, pero sí que era un hombre melancólico, lo que hemos dicho antes, pues casi con ataques de bilis negra, o sea, su melancolía. Bueno, pues él pintaba, quizá también en aquella época, pues no comían y tenían determinados problemas, pues a veces había muchísima tuberculosis. Yo cuando era pequeña y bueno, pues adolescente, leíamos a Bécquer, veías que siempre en aquella época las señoras se desmayaban. Claro, cuando ya eres adulta te das cuenta que no se desmayaban porque estaban oyendo poesías y porque estaban escribiendo, eran escritoras. Era pues porque, bueno, pues llevaban unos corsés que no podían respirar. A ver, quiero decirte que bueno, pero era la época, ese romanticismo. Era la ropa, ¿no? Era la ropa, o era que hiperventilaban, o por ejemplo comían chocolate para las endorfinas, bien. Pero eso era en la época del romanticismo. Por ejemplo, Rodin era un escultor de la escuela neoclásica. Este señor tampoco estaba diagnosticado de una patología, pero sin embargo sí que tenía esa vena de locura, o sea, era una persona prepotente, era una persona que, bueno, manipulaba, o sea, a sus discípulos, tuvo una relación muy tormentosa, con Camila Claudet, o sea, es decir, no tenía patología, pero sí esa vena de locura de los grandes, y de hecho sus esculturas están ahí. Sus comportamientos, no por era, decirlo así, se salían de lo normal. No era un comportamiento, y más por aquella época, pues no era un comportamiento, a veces incluso era amoral, pues porque tenía sus devaneos. Hablamos un poquito, por ejemplo, de Camila Claudet. Ella sí tuvo una patología. Camila era estudiante, era discípula de Rodin, era una escultora maravillosa. Ella desde muy niña quería ser escultora. Luchó mucho porque en aquella época pues, que una mujer pues, quisiera esculpir pues era muy duro, ¿no? Consiguió entrar en la escuela de Rodin, pero se enamoró de él, entonces tuvieron una relación muy tormentosa. Rodin estaba casado, tenía hijos, y ella en ese momento, pues bueno, dicen incluso que muchas de las obras de Rodin las había hecho Camila, y ella en un momento determinado pues salta a la esquizofrenia. ¿El por qué? Bueno, pues salta en ese momento, es diagnosticada y bueno, antes de ser diagnosticada estaba sus últimas épocas como artista, estaba ya prácticamente sin dinero, en plan mendiga, y al final pues muy jovencita la tuvieron que ingresar en un psiquiátrico, y ella sí que tuvo problemas psiquiátricos, y en sus obras se ve la desesperación del amor que ella tenía hacia Rodin, y sin embargo pues desencadenó una esquizofrenia. Un reflejo de sus sentimientos. Sí, todos los artistas dejaron el paso de sus creencias, de sus patologías o de su vena, lo dejaron en sus obras. Hablamos, por ejemplo, también de Frida Kahlo, pues la pintora mexicana. Esta pobre, pues quizá de pequeña pues estaba estudiando dibujo, y a lo largo de su vida, ¿qué pasó? Pues que tuvo un accidente. A raíz de esto la pobre sufrió muchísimo, operaciones, tal, y desencadenó pues unos intentos de suicidio.
unas depresiones tremendas. También es cierto que esta pobre, aparte de que sus obras son espectaculares, estaba casada con Rivera, y Rivera, pues bueno, pues yo no sé quién para juzgar, pero él la fue infiel 20.000 veces, incluso con su hermana pequeña. O sea, es decir, muy duro para Frida, ¿no? Entonces, ella tuvo varios intentos de suicidio, insisto. Él le echaba en cara que no podía tener hijos porque se había roto la pelvis, bueno, un tema. Y esta pobre, pues bueno, bebía y, bueno, pues con unas depresiones tremendas. La pregunta sería, antes decías, locos porque son genios, O genios porque son locos. Y tal como ahora comentas o cuentas un poco de la vida de esta persona, dicen, bueno, ¿su obra es reflejo de su vida o la obra le ayudó a seguir viviendo? Pues yo a veces he hablado con muchos artistas, con muchos escritores, pintores sobre todo, y a veces dices, es que si no hubieran tenido esas experiencias, pues posiblemente no nos hubieran puesto, no nos hubieran dejado esas obras. Por ejemplo, tenemos, y a la pregunta que tú me dices, podemos hablar, por ejemplo, de Goya. Pues nuestro genial Goya, en su época de joven, pues toda su pintura, recuérdalo Paco, era pues los juegos esos de la gallinita ciega, las comidas campestres. Sí, señor. Era todo muy bonito. Luego, en su época de madurez, era cuando fue Pintor de cámara. el pintor de cámara de Carlos IV. Entonces, ahí todo, claro, dicen, es que era pintor de cámara y pintaba, claro, es que el dinero lo único que era lo tenía la monarquía y la iglesia, y por eso estos pintores pintaban a todos los monarcas, las Tenía familias. un buen benefactor. Claro, claro. Y sin embargo, cuando luego llega su época ya más que madurez de vejez, ya sabes que desencadenó pues también unas manías persecutorias, dicen, aquí bueno, todo es lo que está escrito, tuvo un romance con la duquesa de Alba, él se quedó muy mal, en fin, al final de su vida terminó el pobre sordo. Le perseguía la Inquisición, tuvo problemas con la Inquisición, y fue su tapa negra, o sea, en su Quinta del Sordo, donde su casa, la Quinta del Sordo, dejó todos los murales sus pinturas negras. Era como, pues acuérdate, qué pinturas. O sea, si no hubiera pasado posiblemente Goya por esos momentos, pues no nos hubiera dejado esa gran obra. También dicen que, esto es un comentario que había hecho cuando dejó a la duquesa de Alba, había hecho cuadros que no se han visto, bueno, un poco. Es decir, todas las vivencias de un artista las dejan plasmadas en su obra. ¿Hablamos un poquito de Salvador Dalí, Paco? Sí. Pues Salvador Dalí no estaba en absoluto diagnosticado de ninguna patología, porque yo tuve la gran suerte de conocerle en un momento determinado, y él hablaba de una forma normal, y sin embargo, pues ante las cámaras, bueno, tenía esa vena de locura. También es cierto que de niño tuvo montones de problemas, o sea, es decir, debe ser muy duro que tu hermano se muere y tener ahí en la lápida tu propio nombre, ¿no? Entonces, dicen que se llevaba mal con el padre, en fin. Pero lo que es cierto es que Dalí es un genio, fue un genio. Ahora, la vena de locura, pues bueno, yo tengo por ahí determinadas frases de él que decía que lo más grande que había en el mundo era llamarse Gala Salvador Dalí, se ponía Gala porque sabes que era un amor enfermizo y tal, y ser catalán y español, o sea, esa frase me gusta por la época, ¿no? Quiero decirte que, bueno, pues Dalí, si no hubiera sido un auténtico genio, pues no era genio porque tenía esa vena de locura, eso es evidente. Y bueno, pues ahí están todas sus obras, o sea, no tenía ninguna patología, pero sí su vena. Hablamos un poquito de Van Gogh. Van Gogh sí tenía la patología. Van Gogh tuvo en su juventud, tenía muchos problemas porque tenía unas creencias religiosas muy, muy fuertes, y tuvo verdaderos problemas. Sus pinturas eran religiosas y tal. Pero luego después tuvo, cuando el episodio famoso de que se cortó la oreja,
Sí. Dicen que se la cortó él. Yo he leído y hay muchos documentos de que él tenía un amigo que era Gauguin, el famoso pintor francés, que tuvieron una discusión y en ese momento pues se cortó la oreja. ¿Quién la cortó? Pues realmente no. Dicen que se pusieron de acuerdo para que la policía no indagara y tal. El hecho es que él envolvió la oreja en un papel de periódico y se la quería regalar a una amiga suya que era prostituta, creo que se llamaba Raquel. Es decir, él ya tenía problemas de no sería por Nochebuena, ¿verdad? Pues seguramente, en lugar del turrón le regaló una orejita. Pero lo que es cierto es que también él tomaba mucho, o sea, tomaba alcohol y sobre todo tomaba una sustancia que en aquella época lo tomaban mucho los pintores, que se llama asenta, es la famosa hada verde. Entonces ya sabes que esa sustancia, Paco, es alucinógena, con lo cual dicen que se la ha tomado para inspirarse. Pero claro, él lo que sí desencadenó fue una esquizofrenia. Otros, había médicos que decían que era epiléptico, pero lo que es cierto es que estuvo en un psiquiátrico por problemas mentales y ahí pintó montones de cuadros. Y bueno, la pintura de Van Gogh es algo fuera de lo común, o sea, es que es una auténtica maravilla. Entonces, el pobre no vendió un cuadro, imagínate tú ahora, bueno, los girasoles al precio los millones que valen, ¿no? Y sin embargo, pues por lo visto el único cuadro que vendió fue a su hermano. También dicen, hay documentos que como antiguamente los pintores hacían las pinturas las hacían ellos, machacando los famosos morteros o almireces, como decían en mi pueblo, también a veces las inhalaciones eran tóxicas. Y bueno, pero vamos, el caso es que Van Gogh tenía esa patología. Y bueno, pues podemos hablar un poquito de Leonardo da Vinci. Pues sí, por aquí le tengo anotado. Leonardo no tuvo ninguna patología, sin embargo tenía esa vena de locura, no, una vena, vamos, yo no he visto, no creo que exista un artista tan grande, tan creador como Leonardo da Vinci. Médico, filósofo, arquitecto, todo, o sea, todo era Leonardo da Vinci. Científico, todo, artista. Todo. Yo cuando empecé un día a hacer porque además yo creo que es el artista que más hemos hablado de él, pero es que realmente es algo maravilloso. Luego además, tú sabes que... Si nos lo cuentas todo, acabamos mañana. No puedo. Entonces, tú sabes que además Leonardo da Vinci en todos sus cuadros, que no pintó muchos a lo largo de su vida, tampoco le dio tiempo porque hacía todo. Él en sus cuadros siempre dicen que tenía unos misterios ahí guardados. Era el rey de los enigmas. En el cuadro que tiene de la Virgen de la Roca, ahí, o de las rocas, dicen que bueno, que si el niño Jesús o era San Juan, bueno, todos los cuadros de Leonardo da Vinci tienen ahí algo, que si era de la senda de los Illuminati, la última cena, todo tiene ahí un tema, es decir, o sea, Leonardo da Vinci era un auténtico genio, y no estaba loco, era genio auténtico, bueno, Paco. Nuestros oyentes de Galicia no lo están viendo, pero nuestros telespectadores están viendo algunas imágenes de esos cuadros y aunque yo me imagino que todos los conocen por haberlos visto en los museos, pues efectivamente confirmarán lo que estás diciendo. Yo fui solamente yo recuerdo que hice un viaje, además en una época que pasé todo el frío del mundo a Milán para ver la última cena. Y es algo, Paco, que es que dices, ¿cómo es posible que un ser humano haya podido hacer esto? Pues porque son genios, o sea, es auténticamente eso. Hablamos un poquito, por ejemplo, de que este no es... Sí, poquito ya, porque no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho, pues rápidamente, Amadeo Mozart. Pues Amadeo Mozart igual no tuvo una patología, pero sin embargo sí esa vena. Ya con 8 años escribió su primera sinfonía. Era un auténtico creador, era un genio. Pero ¿qué le pasó? Que al final de su vida, muy corta, por cierto, o sea, por lo visto era pequeño, pero sin embargo tenía una cabellera estaba muy orgulloso de su pelo, muy rubito, Y a lo largo de su vida, pues que si tuvo problemas con el padre, terminó sin dinero, terminó, bueno, el pobre en una fosa común, o sea... Dice que él estuvo permanentemente angustiado porque decía que le estaban envenenando.
se comentaba, él decía que le estaba envenenando su propia logia, ya sabemos que era masón, porque había escrito la famosa la flauta mágica. Es decir, un niño que ya es prodigio y sin embargo, pues es que murió con 30 y tantos años. O sea, y hemos cambiado de rama. Te quiero decir que la vena hemos cambiado la pintura por la música. Y la vena de la locura, pues, sin patología, puede estar en cualquier artista. Pintores, escultores, músicos. Ahora vuelvo a la pintura, que hablamos de Edvard Munch, por ejemplo. Pues Edvard Munch, solamente tenemos que ver El Grito para ver lo terrorífico que él pudo plasmar, cómo se debía sentir para hacer un cuadro tan terrorífico. Ya sabes que él tenía una frase famosa que decía que la mano de la muerte eran los ángeles que mecían su cuna, o una cosa de esas. O sea, él desde que nació era la enfermedad. Claro, la madre, por lo visto, murió muy joven de una tuberculosis, una hermana estaba ingresada en un psiquiátrico porque tenía una esquizofrenia, él realmente padeció serios problemas, también era alcohólico, o sea, tenía patologías genéticas, pero es que además, pues bueno, pues tampoco su vida fue desde pequeño. Esa frase a mí me impresionó mucho, cómo puedes decir que la mano de la muerte te mece la cuna. De hecho, en aquella época le tenían como, bueno, pues un pintor totalmente fuera de... No, les daba incluso miedo. Él pintó 4 cuadros diferentes del Grito y era cada vez más aterrador. O sea, yo he visto El Grito y realmente es aterrador. Volvemos a lo mismo. Si no hubiera tenido esa vena de locura o esa patología, pues posiblemente no se hubiera dejado un cuadro como es El Grito. Y poco más os puedo decir, o sea, hablaros muy rápidamente, Paco, de el Art Brut, que ya sabes que es el arte de los locos, de los marginados, donde, pues bueno, Edvard cogió y sabemos que en los psiquiátricos, incluso pues como terapia, se utiliza mucho la pintura, tal. Bueno, esa era la siguiente y la última pregunta que te quería hacer para ir cerrando el programa. Dime. También el arte sirve, o procurar la expresión artística de las personas, sirve como terapia para ayudarle a superar sus problemas. Y sirve para todo, Paco. Como eres polifacética y también eres enfermera, pues también sabes. Sí, es cierto. Dos frases para cerrar el programa. Pues que el arte no solamente sirve para el placer de los sentidos, sino que el arte sirve también no solamente para ayudar como terapia en distintas enfermedades mentales, sino también sirve para diagnosticar. De hecho, yo ya sabes que te lo he contado, cuando pasé por psiquiatría, en la consulta, en la unidad de psiquiatría, con determinados dibujos que les poníamos a los niños, pues bueno, eso, los niños, depende del color que cogieran, depende de lo que dibujaran, pues nos orientaban un poco de las patologías que podían tener. O sea, que si yo te hago aquí un dibujo, seguro que diagnosticas que estoy loco. No, quita. El arte, Paco, sirve absolutamente para todo y sobre todo es un placer de los sentidos. Muchas gracias, Paco. Bueno, gracias a ti por tu compañía y por tu lección tan interesante. Para mí es un placer, muchas gracias.